¿Sabías que estamos terminando la era del Homo sapiens? La tecnología ya es parte de nuestra vida y la inteligencia artificial está posicionándose en el mundo institucional, laboral y educativo. Conéctate a este espacio donde el Profe San nos habla de las amenazas y oportunidades en la era de la inteligencia artificial. Soy Carla Crespo y te invitamos a ser parte del Aula Abierta, un espacio de UTrend que te invita a interactuar con la investigación y la ciencia del Ecuador. Buenos días, es un gusto siempre. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Es un gusto siempre estar acá en la ciudad de Cuenca. Es una de las ciudades, si no es la ciudad que más me agrada de acá del Ecuador, por ser tan culta, tan limpia y tan hermosa. Y obviamente su gente es de una calidad extraordinaria y de una amabilidad formidable. Entonces hoy vamos a tratar de hablar un poco acerca de lo que son las amenazas y oportunidades de la inteligencia artificial. Y por el evento que están presentes un grupo realmente extraordinario, he invitado a un personaje que todos ustedes conocen, que se encuentra conectado desde París, y es Mona Lisa. Les envío un cordial saludo a todos. Les recomiendo que pongan mucha atención a la ponencia del Profe San, ya que estará hablando de un tema muy interesante, que son las amenazas y oportunidades en la era de la inteligencia artificial. Bueno, este es el mensaje que nos ha enviado Mona Lisa. Bueno, Mona Lisa, yo sé que tú estás muy ocupada allá en Francia atendiendo a la gente en el museo. Gracias por estar el día de hoy con todos nosotros. Más bien, gracias por la invitación. Espero estar con todos ustedes en una próxima ocasión de manera presencial. Un gran abrazo a todos. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que nosotros ya conocemos, lo que es la inteligencia artificial generativa. Y obviamente esto está evolucionando de una manera interesante a las diferentes soluciones que nosotros podemos utilizar en la vida diaria como en la vida corporativa. Bueno, se dice que nosotros estamos viviendo ahorita o finalizando la era de lo que son los Phono sapiens. ¿Sí? No Homo sapiens, sino Phono sapiens, porque estamos realmente acostumbrados a utilizar nuestros dispositivos móviles, dispositivos digitales, que vamos a las reuniones y nos comportamos de esta manera. Y es muy común que nosotros hemos cambiado la forma como escuchamos la música, de cómo interactuamos con las diferentes plataformas, de cómo conversamos, interactuamos con otras personas a través de las redes sociales y de cómo utilizamos diferentes tipos de servicios en la vida diaria de todos nosotros. Y esto fue gracias a la evolución de diferentes tipos de tecnologías, como todos conocemos, del internet, de los dispositivos móviles, de tecnologías como el cloud computing. Pero estamos ya en la entrada de la era de los AI sapiens, ¿sí? Los sapiens de la inteligencia artificial, en la cual vamos a comenzar a utilizar la inteligencia artificial y en la vida diaria de todos nosotros. Y esta popularidad de alguna manera de la inteligencia artificial comienza con el ChatGPT en 2022. Y una cosa interesante es que a pesar de que la inteligencia artificial es una tecnología extremadamente antigua, y que ya ha tenido muchos hitos históricos en donde la inteligencia artificial ya ha superado las capacidades de los seres humanos, recién en 2022 comienza su popularidad. Por ejemplo, en 1997 ya había ganado el campeón mundial de ajedrez, en este caso Deep Blue. También había ganado el concurso, en este caso de Jeopardy, un concurso de televisión de Estados Unidos, en donde se demostró el desarrollo de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. También, aunque acá en Latinoamérica no fue muy popular, pero en Asia esto causó una noticia extremadamente grande de lo que consistió en el sistema de las partidas de Go. El Go es un deporte muy famoso en Asia, que es mucho más complejo que el ajedrez, según los asiáticos, obviamente, pero obviamente ha ganado estos concursos y recién muchos años después comienza, en este caso, el ChatGPT. ¿Qué quiere decir? Que ya utilizamos la inteligencia artificial para detectar objetos. En el área de la medicina, por ejemplo, Watson detecta mejor los cánceres, los tumores que los mejores oncólogos a nivel mundial. Yo vi funcionar este sistema en el hospital de Samsung en Corea del Sur y los doctores solamente dan una segunda opinión basada en los resultados que entrega este sistema. Es decir, que ya estamos utilizando en la vida diaria muchos sistemas de inteligencia artificial. Inclusive en el área financiera, en el caso de Kensho, terminó apenas en 30 minutos el trabajo de todo un mes de una persona que trabajaba en Goldman Sachs ganando un sueldo mensual de $35,000. Y existen rumores que en ese departamento se despidieron a todas las personas, exceptuando una persona, y esa persona se quedó para manejar el Kensho. Entonces, la inteligencia artificial ya tenía un ámbito de acción bastante grande. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué recién en estos últimos años, apenas 2 años, comienza esta euforia de la gente?
Y para poder entender esto, nosotros tenemos que entender una clasificación súper general de la inteligencia artificial. Y nosotros podemos indicar que existe la inteligencia artificial discriminativa, que lo que hace es analizar datos. Mientras que la inteligencia artificial generativa lo que hace es crear nuevos tipos de contenidos. Pongamos un ejemplo súper sencillo. Si es que yo entrego muchas imágenes de perros y gatos o videos de perros y gatos, la inteligencia artificial discriminativa lo que hace es comenzar a ver cuáles son los perros y cuáles son los gatos. Hace esa diferenciación basada en el análisis de los datos. Mientras que la inteligencia artificial generativa lo que comienza a hacer es crear nuevos contenidos. Crear una imagen de perros y gatos, crear una historia de perros y gatos, inclusive crear una canción de perros y gatos. Y aquí viene una cosa interesante. Nosotros antes con la inteligencia artificial discriminativa, que es el área que nosotros utilizamos hace mucho tiempo, aceptábamos que las computadoras eran mejores en ese área. Por ejemplo, si a nosotros nos entrega 1 millón de registros y nos dice nuestro jefe, tienes 5 minutos para que analices ese millón de registros y me indiques las tendencias, ¿tú podrías hacer eso? Obviamente que no. Y la computadora sí lo puede hacer. Entonces nosotros decíamos sí, para la inteligencia artificial discriminativa aceptamos que las computadoras son mejores. Pero cuando apareció la inteligencia artificial generativa, ya comienza a invadir las áreas creativas, que supuestamente nosotros seres humanos éramos mejores. Como por ejemplo, crear un arte, pensamos que los seres humanos éramos mejores. Crear una canción de tristeza porque nuestro novio o nuestra novia nos dejó, pensamos que éramos cosas de los seres humanos. Crear, que sea una película, pensamos que era cosas de seres humanos. Pero la inteligencia artificial generativa comenzó a demostrar que no es así, que la inteligencia artificial también puede ser, entre comillas, creativa, inclusive crear contenidos mejor que el promedio de los seres humanos. Por ejemplo, para este evento, yo le pedí a la inteligencia artificial que nos creara una canción alegre en salsa y en 2 minutos este fue el resultado que obtuvimos. En un salón lleno de mentes brillantes, hablamos de un futuro que es fascinante. La inteligencia artificial nos reta constantes, amenazas y oportunidades deslumbrantes. Entre pantallas y códigos secretos, programamos sueños con 1000 proyectos. Pero no olvidemos los riesgos perfectos, la ética y la verdad, nuestros amuletos. Seña nos convoca en un auditorio, educadores e investigadores en su historia. Juntos desvelamos el gran repertorio de un mundo digital en plena euforia. Bueno, por el tiempo no he mostrado toda la canción, pero no sé qué le parece. Yo no soy experto en música y obviamente tal vez un profesional de la música diga, no, falta algunos cambios, falta mejorar mucho, pero para que haya sido generado en 2 minutos, me parece una canción bastante buena, me parece. Entonces, ese tipo de cosas que comienza a aparecer con la inteligencia artificial generativa, comienza a crear esta preocupación inclusive, un poquito de euforia. Wow, ¿en serio se puede hacer este tipo de cosas? Inclusive las personas comienzan a tener una utilidad. Por ejemplo, tú podías crear una canción logo para un proyecto, para una empresa, para un emprendimiento. Antes eso era muy costoso, porque tenía que contratar a un músico, pagarle por esa canción, verificar que no existan problemas de derechos de autor. Ahora no tienes esos tipos de inconveniente. Entonces, la inteligencia artificial generativa que comienza a invadir en la vida diaria de nosotros, genera esta euforia de las personas. Y esto comienza, como habíamos indicado, con ChatGPT, que comienza a pasar ya exámenes muy difíciles, como en Estados Unidos de medicina y de leyes, ya comienza a ganar concursos de pintura y de artes digitales a nivel mundial, ya comienza una participación bastante grande en lo que son animaciones, en ilustraciones, inclusive genera videos tan realistas como la que nosotros vemos en pantalla. E inclusive nosotros podemos crear contenidos, ahora sí, un poco más correlacionado a lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, existe la tecnología de lo que son doblaje, que lo utilizamos mucho en las películas. Entonces, por ejemplo, yo cogí un video mío de mi canal de YouTube. Bueno, yo no sé hablar francés, no sé hablar italiano, y este es el resultado que tuve con esta herramienta de inteligencia artificial. Hola a todos, les saluda el profe Sam. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los proyectos más ambiziosos y futuristas de nuestro tiempo. Il piano di Elon Musk per colonizzare Marte. Da oltre 2 decenni, Elon Musk ha diretto SpaceX verso il suo obiettivo di una vita, arriver sur Mars. Mais maintenant, sa vision va bien plus loin. Il travaille sur les détails concrets de ce à quoi ressemblerait la vie sur la planète rouge.
Ahora, esta tecnología es interesante porque utiliza mi mismo timbre y mi tono de voz, y en un lenguaje, obviamente, un idioma que yo no conozco. Pero el problema que notaron es que lo que estoy hablando con la sincronización de la boca no coordina. Entonces, esto puede funcionar en cosas de entretenimiento, como pasa en las películas, pero por ejemplo en procesos de capacitación y de educación no funcionaría muy bien, porque en entretenimiento la gente se divierte y no le molesta este tipo de desincronización. Pero cuando es capacitación, cosa que no le gusta a la gente, si es que comienza a ver este tipo de cosas, la gente comienza a concentrarse, pero no está coincidiendo y no se concentra. Pero entonces aparecen las siguientes versiones de inteligencia artificial en donde ya puedo crear un avatar de yo mismo. Entonces, este avatar que acabo de crear es simplemente con un video pregrabado mío de 3 minutos. Entonces, si es que yo tengo un aprendizaje muchísimo más largo, mi avatar tendría mucho más naturalidad. Entonces, lo que yo he hecho acá es crear un pequeño video con ruso y chino. Bueno, no sé ruso, aunque parezca chinito, no sé chino, soy coreano, así que hablo solamente coreano. Pero comienza a generar esto. Ahora, estos videos que van a ver en este momento no fueron grabados por mí, sino que yo creo un avatar de mí mismo, le pongo el texto que diga en el idioma que quiera, y este es el resultado que se Всем tiene. привет! Мне действительно приятно быть сегодня со всеми вами, чтобы поговорить о влиянии искусственного интеллекта на систему образования и о том, как мы можем подготовиться к этой тенденции. 大家好，今天能和大家一起讨论人工智能对教育系统的影响，以及我们如何为这一趋势做好准备。 No se preocupen, no he dicho malas palabras, simplemente les he mandado saludos. Entonces, como pueden darse cuenta, ahora sí existe una sincronización. Todavía se ve un poquito falta de naturalidad porque el aprendizaje fue apenas de un video de 3 minutos. Si es que yo grabo un video mucho más largo, más explosivo, obviamente la inteligencia artificial generaría contenidos mucho más naturales. ¿Qué significa? Que la inteligencia artificial generativa ya está comenzando a invadir todas las áreas que nosotros consideramos, entre comillas, creativas. Y eso es lo que comienza un poco nuevamente a asustar a la gente, a preocupar a la gente, inclusive a interesarse porque ya lo puede aplicar en sus vidas diarias. Pero también la inteligencia artificial generativa sigue evolucionando. La última versión, la O1, ya está demostrando que tiene un nivel de pensamiento, de análisis de datos, similar a personas que tienen un título de PhD en áreas como física cuántica y matemáticas, lo cual está asombrando a la gente, y muchos científicos están utilizando estas herramientas para interactuar, para poner en criterio de la inteligencia artificial que sus teorías están correctas o están incorrectas. Pero la inteligencia artificial sigue evolucionando. En este momento estamos en la inteligencia artificial multimodal y crossmodal, que quiere decir que ya no solamente trabajamos con texto, imágenes, videos, sino que podemos poner cualquier tipo de datos y en tiempo real, que es lo más importante. Y te bota información basado, combinado con todo este tipo de informaciones. Entonces comienza a aparecer proyectos como este. Google Astra es un proyecto de Google en la cual tú, utilizando la cámara, puedes mostrar cualquier cosa y tú le puedes preguntar y te responde a lo que tú estás mostrando a través de la cámara. En este momento le está mostrando un código de computador, de programación, y le dice de qué se trata ese código y le dice, este es código de un programa de encriptación de datos AES en modalidad CBC, etc. Un día antes del lanzamiento de Google Astra, OpenAI le dañó la fiesta a Google y lanzó su GPT-4o, que hacía un trabajo mejor que el Astra. Sí, es bastante similar, pero mejor que el Astra. Entonces ellos demostraron videos como una persona no vidente que está viajando con su teléfono celular y está mostrando, le está preguntando, oye, ¿cuál es la situación en este momento? Y le explica, oye, ¿de qué se trata este monumento? Y le da la historia del monumento. Entonces una persona ya puede mostrar con su teléfono celular el hábito, el ambiente alrededor que uno tiene, y puede pedir sugerencia y puede pedir cualquier tipo de información. Y aquí surge una nueva necesidad, y la nueva necesidad es un nuevo dispositivo. Por ejemplo, si es que nosotros fuéramos pulpo con 8 brazos, nosotros podríamos andar con uno de los brazos con un teléfono todo el tiempo así, y mostrando todo el tiempo, y los 7 brazos adicionales haciendo nuestras labores diarias. Pero los seres humanos normalmente tenemos 2 brazos, así que no podemos utilizar uno para el teléfono. Entonces, lo cual significa que necesitamos un nuevo dispositivo en el cual podemos entregar a la inteligencia artificial la información en primera persona en tiempo real y preguntarle cualquier cosa que necesitemos. Por ejemplo, ustedes viajan a Suiza, no saben de comida que se vende en Suiza, encontraron un restaurante, un letrero y no sabes si entrar o no, ¿sí? Y está en un idioma que tú desconoces el menú. Entonces, ¿qué puedes hacer? Miras el letrero, miras el menú y le preguntas, oye, ¿debo entrar a comer acá? Bueno, soy latino, no me gustan comidas raras, debería entrar. Entonces la inteligencia artificial en ese mismo momento comienza a buscar la información, hace un análisis y te entrega, sí, deberías entrar.
tiene una puntuación bastante alta y la mayoría de las puntuaciones son de latinos y que le agrada la comida. Deberías comer este menú y deberías tomar este menú. Entonces tú ingresas al restaurante si tiene una comida placentera. Esa sería la interacción que vamos a tener aquí en el futuro con la inteligencia artificial, en la vida diaria. Y obviamente, en el caso de Meta, ellos han decidido que este nuevo dispositivo va a ser las gafas. Ya ha sacado la segunda versión conjuntamente con Ray-Ban para que pueda ser más bonito y que sea chic para las personas. En cambio, OpenAI se ha aliado con, en este caso, SoftBank y con el diseñador de los dispositivos de Apple y están analizando un nuevo dispositivo. Todavía no sabemos qué forma va a tener, pero esperamos que para el próximo año ya nos dé algunas ideas qué dispositivos podría ser. Entonces, ¿qué significa? Ya no va a ser necesario que tú saques tu teléfono y abras las aplicaciones para poder ver cierto tipo de información, porque ya este nuevo dispositivo te va a dar en tiempo real sin necesidad que salga en ningún dispositivo. Lo cual significa que las aplicaciones van a ir eliminándose, pero no su funcionalidad, porque esa funcionalidad va a estar incorporado en una aplicación general que nosotros le llamamos como agentes de IA, lo cual nos va a cargar todas las funcionalidades que se va a tener. Y la inteligencia artificial, tanto discriminativa como la generativa, ya está siendo aplicado en diferentes campos empresariales. Uno de los casos que a mí me pareció bastante interesante es cuando nosotros hacemos planificación de espacios o en la parte de arquitectura. Por ejemplo, lo que permite esta herramienta de Autodesk, que fue desarrollado conjuntamente con Obayashi, en este caso de Singapur, lo que hace es que tú, si es que puedes hacer un garabato como la que ustedes ven allá y le dice que eso es un edificio, te genera todos los posibles diseños de edificios que tú puedes tener. Seleccionas uno de ellos y comienzas ya ahora sí a hacer el despliegue arquitectónico. Por ejemplo, yo hace poco estuve en Santiago de Chile dando una charla de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en lo que son ciudades inteligentes y conversábamos con la gente de la gobernación de Santiago que ellos tenían muchas dificultades cuando hacían renovaciones de espacios públicos porque no sabía qué diseño era el más adecuado. Pero contratar a un arquitecto, contratar a una empresa para que nos dé varios diseños diferentes era muy costoso. Entonces simplemente una pequeña comisión se reunía para poder decidir por un diseño específico. Pero con la inteligencia artificial generativa ya los costos son casi cero. Podrías crear que sea unas 20 diseños, ponerlo para que la ciudadanía vote por el mejor diseño y en base a eso comenzar a desarrollar. Entonces los costos van aminorándose. Inclusive la participación ciudadana se vuelve mucho más alta basado en estos tipos de herramientas. También lo que son ventas, la hiperpersonalización comienza a funcionar de manera adecuada. Este es un pequeño startup. Lo que ellos hacen es, cuando ustedes se registran en ese sitio, le hacen un cuestionario, tienen que responder una serie de preguntas para que ustedes el sistema pueda entender cuáles son los gustos suyos de moda. Y lo que hace esta empresa es mensualmente te envía de 3 a 5 prendas, para que si es que te gusta te lo quedas y no lo retornas. Se dice que la retención de los clientes, la retención de la ropa que ellos les envían supera el 80% porque obviamente la inteligencia artificial conoce mejor los gustos que el usuario mismo. La parte de los parqueos también es una cosa interesante porque en las ciudades grandes, el tema de parqueo genera gastos bastante grandes por emisión de gases, por consumo de combustible, por el tiempo que necesitan para encontrar un espacio. Y obviamente inteligencia artificial como esto, los robotizados, te permitiría estacionar los carros de una manera sencilla, de una manera directa. En Corea ya se está implementando en algunos edificios este sistema y es un beneficio bastante grande por los usuarios porque no tiene que pensar en dónde debe ubicar sus vehículos. En el área de medicina, como ya hemos indicado, está en el área dental. Muchos de nosotros vamos a los médicos, al odontólogo y nos dice, tienes que hacer un tratamiento y te cuesta $500. Entonces tú piensas, ¿realmente esto costará $500? ¿Realmente necesito hacer ese tratamiento? Cuando no tenemos la confianza con el doctor. Este sistema está conectado con el sistema de seguridad del seguro médico. Lo que hace es verificar qué tratamiento debería seguir la persona y como tiene todos los tratamientos, los costos de tratamiento, el sistema te indica cuál es el costo real. Entonces tú puedes comparar lo que dice la inteligencia artificial, lo que dice el odontólogo, para poder hacer una comparación y tener una confianza adicional. Los odontólogos les gusta utilizar esos tipos de sistemas porque eleva su nivel de confianza con su paciente, porque coincide lo que él está diciendo con lo que entrega el sistema de inteligencia artificial.
También en el área de la educación se está utilizando muchísimo, no solamente para la creación de contenido, sino para calificar exámenes, para verificar la laguna de conocimiento que tiene cada uno de los estudiantes. Uno de los problemas más grandes en la educación es que solamente hay un profesor y hay muchos estudiantes y no se puede dar una educación personalizada. No sé qué es lo que no entiende esta persona y qué no entiende esta otra persona. La inteligencia artificial está ayudando muchos de esos aspectos porque yo puedo conocer cuáles son las lagunas mentales o laguna de conocimientos que tiene cada uno de los estudiantes. Este año fue realmente un año que tuvo un protagonismo extremadamente grande de la inteligencia artificial. Todos ustedes conocen que el premio Nobel de Física fueron ganados por estos dos profesores, uno de Estados Unidos y uno de Canadá, que no son físicos, sino que ellos contribuyeron a lo que son redes neuronales artificiales y como la inteligencia artificial está apoyando mucho a resolver problemas físicos, le dieron el premio Nobel de Física. Algo similar ocurrió con el premio Nobel de Química, tampoco ellos no son químicos, crearon sistemas de predicción y de diseño de proteínas que va a permitir creación de nuevos fármacos, nuevos tipos de medicina. Es la primera vez que no físicos, no químicos ganan el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química. Inclusive había muchos rumores que el premio Nobel de Literatura tal vez sea ganado por OpenAI por permitir crear obras literarias. Por suerte, este año el premio Nobel de Literatura ganó una persona humana, la surcoreana Han Gang. Pero la inteligencia artificial tampoco no es todo color de rosa. También hay cosas que nosotros debemos preocuparnos. El primer tema es el del tema laboral, que eso sí lo podríamos discutir en otra ocasión porque es extremadamente extenso. Pero también hay problemas como el caso del deepfake, como ustedes conocen. Se está creando muchas noticias falsas, imágenes falsos, videos falsos. Entonces, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en la presidencia dando una pequeña charla del problema del deepfake que se puede generar en las próximas elecciones, por ejemplo, y cómo nosotros deberíamos preparar ante esa situación, porque cada vez las barreras de entrada de creación de estos contenidos es muy fácil, como vimos hace un momento. Cualquier persona que no tenga muchos conocimientos técnicos ya puede generar estos tipos de contenidos solamente con un par de clics, inclusive de manera gratuita, y ese es el problema que comienza a generar. También los ataques cibernéticos es mucho más fácil de hacerlo porque ya existen modelos de lenguajes grandes que te permiten crear códigos, que te permiten ayudar a generar ataques cibernéticos. Y una de las cosas que más preocupa desde la perspectiva de sociedad es el tema de screen time. El screen time es la cantidad de tiempo que nosotros pasamos con nuestros dispositivos móviles cuando estamos despiertos. El promedio de horas que pasamos con el teléfono mientras estamos despiertos, el promedio mundial, es de 6 horas 37 minutos. Es decir, pasamos mientras estamos despiertos, supongamos que tú duermes 8 horas, tienes, qué sé yo, 16 horas despierto. De esas 16 horas productivas que tú tienes, estás gastando 6 horas y media en tu teléfono. Y con la inteligencia artificial generativa se espera que ese número aumente increíblemente. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos no nos gusta estar solos porque sentimos la soledad. Pero tampoco no queremos estar con muchas personas todo el tiempo porque es incómodo. Porque yo no puedo ser totalmente natural, tengo que agradarle a la otra persona, tengo que adaptarme a lo que quiere el grupo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nosotros queremos estar solo en la comodidad, pero no queremos tener la soledad. Ahora, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial comienza a conversar contigo y ya no se siente como máquina, sino se siente como una persona real y realmente te entiende y te entiende muy bien, mejor que tu mejor amigo, mejor que tu mejor amiga? Entonces, ahí sí, ¿con quién vas a querer conversar? ¿Con tu amigo humano? ¿Con tu amiga humana o con la inteligencia artificial? Tal vez la gente que somos un poquito más de edad como nosotros, algunos de nosotros, veo que son muy jovencitos muchos de ustedes, tal vez nos acostumbremos más a los seres humanos, pero los nativos digitales, los niños, los adolescentes, lo más probable es que comience a acostumbrarse a interrelacionarse más con la inteligencia artificial que con los seres humanos. Y eso sí es un problema social a la cual nosotros tenemos que comenzarnos a enfrentarnos. No sé si ustedes vieron la película Her, creo que muchos vieron, donde el protagonista se enamora del sistema operativo y eso yo no lo veo tan irreal en este momento. De aquí a 5 o 10 años, ¿qué pasaría si tu hijo o tu hija viene con un robot humanoide y dice, te presento a mi novio, te presento a mi novia? ¿Sí? Que Dios no lo permita, ¿verdad? Pero quién sabe que pueda ocurrir eso. O sea, yo ya no lo siento tan cosas de ciencia ficción. Otro de los efectos negativos es el desconocimiento de cómo realmente funciona la inteligencia artificial. Conocemos el LLM, modelos de lenguajes grandes,
Y esto obviamente ha demostrado que mientras más parámetros tenemos, más conexiones neurales tenemos en los modelos de inteligencia artificial, mientras más poder computacional está dando mejores resultados. Entonces cada vez tenemos más cantidad de parámetros, GPUs más poderosas, pero el problema es que ni siquiera las personas que han creado esos LM, ni siquiera la gente de OpenAI, ni siquiera la gente de Google conoce al 100% cómo está funcionando. Por eso que ellos hacen procesos que se denominan de fine tuning. Es decir, tratar de enseñarle verbalmente, oye, no hagas esto sí haz, esto no hagas, esto sí haz. Porque no puede a nivel de programación controlar todas las cosas raras que estos pueden hacer. Y esto comienza a tener problemas cuando ya la inteligencia artificial comienza a igualar o a superar la capacidad de los seres humanos. Nosotros los seres humanos siempre hemos creado maquinarias que han superado las capacidades humanas. Hemos creado excavadoras que cavan mucho más rápido y más profundo que los seres humanos. Hemos creado transporte que corren más rápido que los seres humanos. Hemos creado computadoras que procesan información mejor que los seres humanos. Pero la situación es que siempre hemos creado tecnología que entendíamos al 100% y que lo controlábamos al 100%. Pero la inteligencia artificial que estamos utilizando no lo estamos controlando al 100%. Por ejemplo, ha pasado cosas como esto. En Japón hubo un caso de una inteligencia artificial científica, le pidió, oye, entrega los resultados más óptimos como puedas entregar. ¿Y qué es lo primero que hizo? Cambiar su propio código, ¿sí? Y obviamente cometió un pequeño error y se quedó en un bucle infinito y comenzó a sobrecargar el servidor. Apagaron el servidor, pero ellos no esperaron que comenzara a cambiar el código la inteligencia artificial. Un caso que fue un poco más alarmante fue una simulación de un piloto de inteligencia artificial. Se le pidió, en una simulación, se le pidió que destruyera la más cantidad de bases enemigas en el menor tiempo posible. Pero el protocolo era que el dron iba, tomaba fotografías, enviaba al ser humano y esta persona decía si era enemiga o no era enemiga para hacer una confirmación final y ahí realizaba el ataque. Entonces, cuando se le pidió que atacara la más cantidad de bases aéreas, lo que hizo primero fue ir a su propia base y destruir a esta persona que tomaba esta decisión, porque ese era el impedimento que no le permitía destruir más cantidad de bases aéreas militares. Luego, la gente del proyecto negaron que eso había pasado, porque primeramente hicieron esa declaración y luego se retractaron, pero la gente quedó con ese sabor amargo si es que realmente pasó eso o no pasó. Ahora, ¿qué hubiera pasado esto si no hubiera sido simulación? Entonces, ahí sí comenzamos a tener estos problemas graves. Por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando ustedes pedían a través del prompt a un programa de inteligencia artificial, generación de imágenes, sí, le decía, ayúdame con una imagen, cómo sería el futuro de la relación entre la inteligencia artificial y los seres humanos, y entregaba imágenes como esta de acá. No sé si es de su agrado. No tanto, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta, wow, esto está mal. Comenzaron el fine tuning, actualmente entrega imágenes como esto. Entonces, ¿qué significa? Que no estamos entendiendo literalmente cómo está evolucionando la inteligencia artificial. Hay una competencia desmedida entre las empresas por crear y por abarcar este mercado, pero no estamos pensando realmente cómo está funcionando, qué control estamos teniendo la inteligencia artificial. Y esto sí creo que debemos reflexionar todos juntos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a ser utilizado en las diferentes áreas que va a ser muy sensible en la sociedad, en armamentos, en medicinas, en transporte autónomos, en robots, etcétera, etcétera. Y aquí viene la parte más importante de la charla. ¿Estamos preparados aquí en el Ecuador? Ante todas estas evoluciones de inteligencia artificial, ¿estamos listos para introducir la tecnología de inteligencia artificial, crear nuestra propia inteligencia artificial? Bueno, algunas personas dirán que sí, algunas personas que dirán que no. Entonces, a mí me gustaría hacer un pequeño análisis con mi país natal. ¿Sí? Corea del Sur. Bueno, he tomado el análisis de Corea del Sur no porque sea mi país. Bueno, sí tiene algo que ver. Pero la razón es por la historia de Corea del Sur. Todos ustedes conocen que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra civil entre las dos Coreas, Corea quedó realmente, literalmente destruida. Inclusive algunas autoridades de Naciones Unidas indicaron que Corea era un basurero. Así, literalmente, en informes oficiales indica que era un basurero. Y era uno de los países más pobres del mundo, si no era el país más pobre del mundo, con un PIB per cápita anual de apenas $67. Pero en apenas 60, 70 años se convierte en una de las potencias mundiales, tanto económica y tecnológicamente, con un per cápita de $35,000, casi 5 o 6 veces la del Ecuador, cuando en los 50, en los años 60, era un país mucho más pobre que la del Ecuador. Entonces aquí comenzamos a un poco por cómo Corea pudo desarrollarse tan rápidamente en esa perspectiva, en esta era, por ejemplo, que tiene correlación con la de inteligencia artificial.
Una de las áreas que a mi criterio es la más importante es el área de la educación. Y eso es lo que quiero un poco hablar el día de hoy. Entonces, primeramente, para que un país pueda desarrollarse, en este caso Ecuador pueda desarrollarse, necesitamos elevar el nivel de conocimientos. Obviamente, tenemos que mejorar el nivel de conocimiento, la eficiencia dentro de las universidades. Por ejemplo, Corea apoyó muchísimo a las universidades existentes y creó nuevas universidades orientadas a STEM. Por ejemplo, KAIST, UNIST, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en este caso, las dos mejores universidades, las mejores rankeadas en el QS, es el Seoul National University, donde tuve la oportunidad de estudiar, está en el puesto 31, y el KAIST está en el puesto 53. No están tan mal, para considerar que hace 60 años era uno de los países más pobres del mundo. Ambos son entidades públicas, son universidades públicas. Lo interesante es que en Corea lo público es lo mejor, es la excelencia, que difiere un poco a nivel latinoamericano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Es porque todavía no le damos importancia a lo nacional. Una cosa interesante es que si es que vemos las 100 mejores universidades en el QS Ranking, Corea tiene 5 universidades en ese ranking. Toda Latinoamérica apenas tiene 4 universidades. Considerando si es que vemos el nivel poblacional, el nivel de extensión territorial, Latinoamérica es muchísimo, pero muchísimo más grande que Corea. Y lamentablemente Ecuador, nuestro querido Ecuador, todavía no tiene ninguna universidad dentro de las 100 mejores del mundo. También me hago la mea culpa como un docente universitario acá en el país. Entonces, también una cosa importante que debemos hacer, que CEDIA contribuye muchísimo, es la vinculación con la industria, la academia, con otros sistemas. En Corea esto funciona muy bien. Las grandes corporaciones invierten mucho en las universidades en proyectos de investigación y los resultados que se generan ingresan nuevamente a la industria para generar nuevos productos y nuevos servicios. Se crea un círculo virtuoso bastante interesante. También existe una interacción muy grande desde la perspectiva curricular. Las empresas le piden a las universidades que creen cierto tipo de carreras y participan conjuntamente en su planificación. Por ejemplo, Samsung tiene su carrera de semiconductores a través de la Universidad de Songyungan University y ellos becan el 100% de los estudiantes que ingresan a esta carrera. Y el 100% de los estudiantes, si es que ellos quieren, van a trabajar a Samsung. Porque ellos saben que ellos aprenden todos sus estudios con herramientas que se trabajan dentro de Samsung, los conocimientos que requieren Samsung, etcétera, etcétera. Hoy hay un dinamismo extremadamente rápido y grande entre la industria y la academia que acá en Ecuador sí deberíamos promover, creo yo. Obviamente, para tener buenas universidades necesito tener un input, que son los estudiantes de colegios. Y también en Corea ha invertido muchísimo para mejorar el nivel de educación en los colegios y lidera los índices de la educación secundaria. Quiero mostrarles un pequeño video en donde se le pregunta a la gente coreana en las calles qué tan importante es para ellos la educación en Corea y qué tan difícil es ingresar a las universidades en Corea, y esta es la respuesta que tuvieron de algunos de ellos. 대학교에 진학하는 게 얼마나 중요한가요? 거의 인생의 한 절반은 결정한다고 볼 만큼. 절반씩이나. 네. 20대의 친구들 만나면 가장 먼저 물어보는 게 어디 학교 다니냐? 그 고등학생들의 일상 생활이 어떻게 돼요? 야간 자율학습이라고 학교 이제 다 끝나고 한 10시에서 11시까지 남아가지고 공부를 하는 거예요. 아침 일찍 학교를 가서부터 학교 끝난다고 끝이 나는 게 아니라 학원도 가고 이러니까 입시생들을 위한 학원들은 거의 밤늦게 11시 아니면은 12시까지도 공부를 하는 경우도 있어요. 고등학생 때 공부를 얼마나 많이 하셨어요? 예를 들어서 하루에 잠 몇 시간 주무셨어요? 저는 잠이 많은 편이라서 한 6시간에서 8시간 잤던 것 같아요. 잠이 6시간 자는 게 많이 자는 거예요? 네. 지금 공부하면은 미래의 남편의 얼굴이 바뀐다? 이런 말이 있어요. Entonces, el que estudian mucho puede cambiar el rostro de su esposo o de su esposa. En Corea se le toma mucha importancia a la educación. Por cierto, yo sé que todos ustedes hablan muy bien el coreano, pero por si acaso puse los subtítulos. Entonces, en Corea la educación es uno de los factores más importantes, uno de los pilares del desarrollo de Corea, y ha encontrado como la forma más justa de evaluar a las personas. Porque a pesar de que una persona que pueda ser pobre, yo sé que está en condiciones diferentes, inclusive en la parte de educación, pero una persona inclusive pobre, pues si es que él se esfuerza mucho en educarse, creo que puede lograr tener conocimientos importantes. Y esa es la forma, entre comillas, más justa que trata de evaluar. Por eso que cuando las organizaciones, tanto públicas como privadas, quieren contratar a una persona, ve su perfil educativo, no tanto su experiencia profesional cuando inicia su carrera, sino su perfil educativo, porque si él se ha dedicado mucho a los estudios, ha dado su mayor esfuerzo, yo sé que dentro de la empresa también va a dar el mismo esfuerzo porque los hábitos no se cambian de la noche a la mañana.
Pero una cosa interesante es que comencé a hacer un estudio de acá en Ecuador, de si es que nosotros elevamos el nivel de conocimientos técnicos científicos, también sí mejora el nivel de calidad de vida e inclusive el desarrollo de un país. Y llegué a la conclusión de que no. Por ejemplo, en Ecuador, estos son datos del Ecuador, a lo largo de los años en temas de graduados en los colegios ha aumentado mucho. O sea, todavía hay que mejorar mucho. Todavía apenas estamos entre los adultos, el 60% se ha graduado de los colegios, pero comparado a un 48% ha mejorado mucho. Según el índice de innovación global, ¿sí?, de la Organización de Propiedad Intelectual Mundial, indica que cada vez acá en Ecuador estamos graduando más gente de la gente del STEM, ¿sí?, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La cantidad de investigadores a tiempo completo que están trabajando en las organizaciones que tienen PhD también ha elevado de manera considerable. Si es que también vemos el H-Index, la cantidad de citaciones que tienen de otros autores a nivel mundial de artículos científicos que son escritos por ecuatorianos, también ha crecido de una manera muy, muy importante. En todos los aspectos de la educación, si no es casi en todo, hemos mejorado mucho. Pero lo interesante es que si ustedes ven el índice de innovación, hemos bajado. O sea, nuestra educación ha mejorado, pero nuestra innovación ha bajado. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, esa es un poco mi duda que comenzó a surgir. Entonces, comencé a investigar, wow, ¿por qué será? ¿Estamos no teniendo proyectos? No, pero los proyectos han aumentado, ¿sí? ¿Existe falta de motivación? No, la gente que están trabajando siguen trabajando en sus proyectos. Pero ¿por qué hemos bajado en temas de innovación? Entonces, me he dado cuenta que también existen cierto tipo de aspectos que debemos analizar. Inclusive, como trabajamos dentro de las empresas, por ejemplo, el Doing Business de World Bank, en este caso del Banco Mundial, indica qué tan eficiente es un país para poder crear empresas, para llevar una empresa. Estamos acá en el Ecuador en el puesto 129, inclusive por debajo de nuestra competencia directa que puede ser Colombia y Perú. Y estamos en una posición bastante mala. Seguimos exportando, lamentablemente, todavía productos de la primera, exagerado de la segunda revolución industrial. Las empresas más grandes del país todavía siguen vendiendo productos al retail, son empresas de petroleras o mineras. Y qué hablar de la corrupción. Estamos en un, obviamente, índice de corrupción que no es de enorgullecernos. Bueno, suelo decir enorgullecernos porque yo siempre suelo decir, bueno, soy de sangre coreana, pero de corazón ecuatoriano. Y bueno, estamos haciendo este análisis de blanco y negro porque si es que no vemos las clases así cruelmente, no podemos encontrar una solución. Entonces, me gustaría que me entiendan esa parte. Yo quiero muchísimo el Ecuador y trato de hacer un análisis así muy crudamente para ver cuál es la solución que debemos encontrar. Entonces, un poco lo que yo comencé a pensar es que interactuando con los estudiantes universitarios he notado que ellos necesitan desarrollar muchísimo más lo que es la conciencia social, la conciencia política, la conciencia económica y la conciencia tecnológica. Son términos que me he inventado yo, ¿sí? El día de hoy, por cuestión de tiempo, solamente vamos a hablar de estas dos conciencias que están un poco más orientado a la era de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con conciencia social? Creo que a todos ustedes deben haberles pasado. Ustedes están caminando por la vereda, viene un grupo bastante grande de personas, están conversando entre ellos. Todos sabemos que la vereda es un camino de doble vía. Sí, la gente tiene que caminar por la derecha, como pasan los carros, pero viene un grupo grande y ellos no se mueven. Y a ti que te toca bajarte de la vereda y luego subirte la vereda cuando pasa el grupo. Creo que todos nos ha pasado eso. Eso no es porque el grupo que viene grande sean el Satanás. Wow, nos quieren hacer daño y que quieren que nos pasemos a la calle. O sea, no, simplemente eso pasa es porque no le han enseñado cómo comportarse en la vereda. Yo le preguntaba a mis estudiantes, ¿no le enseñan eso en la escuela? No, que no le han enseñado nunca en las escuelas. Entonces, a eso me refiero con el conciencia social. Por ejemplo, nos pasamos el rojo como si fuera algo tan común, ¿sí? ¿Qué sé yo? No cruzamos el puente peatonal porque es incómodo subir hasta arriba. Inclusive el perro pasa por el puente peatonal, pero no las personas, como pueden ver la fotografía. ¿Y qué decir de las paradas de buses? Que acá en Cuenca no pasa mucho, pero en Quito y en Guayaquil ustedes deben haber visto, esto es el pan diario de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no tenemos respeto, porque no tenemos empatía, porque no tenemos conciencia social, no tenemos esta correlación de la sociedad y obviamente eso es lo que tenemos que cambiar. Todos ustedes deben haber escuchado que en los países, muchos países asiáticos, a los estudiantes le hacen limpiar el baño, los pasillos, etcétera, etcétera. Esto no es para ahorrarse costos de, obviamente, de limpieza. Un niño de primer grado, de segundo grado, ¿qué tan limpio podría dejar el baño? ¿Sí? Entonces ellos hacen la limpieza o dicen que hacen la limpieza y luego viene la gente de limpieza realmente a limpiar. Pero ¿por qué esto es importante? Es para que los niños desde pequeños vayan entendiendo que cada accionar de ellos tiene un efecto tanto positivo como negativo en la sociedad.
Supongamos un niño muy pequeño va al baño y comienza a orinar así, y comenzó a regar la orina por todo el baño. Al día siguiente le tocó limpiar el baño a él. Entonces él ve que en el piso está mucha orina y él tiene que tocar, tiene que olerlo, porque para limpiar tiene que hacer eso. Entonces al día siguiente, cuando lleva al baño, ya no va a orinar así sin pensarlo, ya va a tratar de apuntar. ¿Sí? Entonces esa es la idea de generar esta conciencia social de que cada acción que ellos realizan tiene una repercusión en la sociedad. Inclusive nos enseña a ser autoridades responsables. En la escuela nos rotamos y el profesor nos asigna que tú eres como el supervisor del aula y tú verificas que la gente esté caminando por la derecha, que no estén correteándose, que no estén gritando cerca del aula de clases, y te enseña a ser autoridad, pero con el compañerismo de las personas. Por eso que, por ejemplo, en Corea, la policía se lo considera como amigo de la ciudadanía. Inclusive se lo nombra como el bastón del pueblo. Bueno, es una cosa un poco triste. Supongamos que ustedes están yendo en su automóvil en una carretera y le para la policía. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Felices y contentos? Creo que no, ¿verdad? Ese es el sentir general. No estoy diciendo que la policía sea mala, pero a veces nos sentimos un poco intimidados. ¿Qué nos dirá o qué nos va a multar? ¿Qué hicimos mal? Eso es lo que se me viene primero a la mente. En cambio, en Corea, si te para la policía, no tienes esos pensamientos. Dice, ¿qué indicaciones me dará? ¿Qué precauciones me dará? ¿O qué guías me dará? Ese es el pensar que se te viene a la mente. ¿Por qué? Porque las autoridades, la relación con la ciudadanía se va enseñando nuevamente desde niños. Y cuando se te enseña este tipo de responsabilidad, se genera un hábito, una personalidad muy interesante dentro de las personas, que es la honestidad. Por ejemplo, esto es un experimento social que realizan unos chicos, que lo que hace es dejar caer un billete, más o menos de $50, y verifica cómo reacciona la ciudadanía coreana. 네, 감사합니다. 혹시 왜 주워줬는지 여쭤봐도 될까요? 남의 돈이죠. 감사합니다. 제 거예요? 네. 네, 감사합니다. 왜 그렇게 급하게 뛰었어요? 가실까봐. 근데 만약에 제가 진짜 뛰어가지고 막 시야에서 이렇게 사라졌으면 어떻게? 같이 따라가죠. 끝까지요? 제가 떨궜어요? 감사합니다. 내가 가져야겠다 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 근데 안 그러고 이제 도와주신 이유가 사람이 돈이 떨어지면 다시 줘야 되잖아요. 큰 돈이니까. 너무 고마워요. 하이파이브 한 번씩. 아유, 고마워요. Entonces, como pueden notar, o sea, la reacción es inmediata, o sea, ni siquiera piensan, porque en Corea nos lavan el cerebro para que seamos honestos. Y cuando existe esta conciencia social, lo que estamos hablando en este momento, se pueden mejorar muchísimo los procesos. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que controlar a cada persona. O sea, yo no tengo que crear reglas, tengo que crear leyes, crear políticas para tratar de capturar a los corruptos, tratar de que las cosas hacen malas. Ustedes pueden ver en el sector público qué tanta ineficiencia existe solamente para controlar a las personas. Porque tememos que esta persona pueda robarse algo, que pueda hacer cosas inadecuadas. Pero si es que podemos crear una sociedad orientada a la honestidad, yo no tengo que tener esos controles. Puedo confiar en esas personas y puedo crear procesos muchísimos más eficientes. La empatía también es una cosa muy interesante. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió literalmente en Corea en 2007. Hubo un derrame petrolero por un accidente de un buque de cargador de petróleo y se derramaron un poco más de 12,000 toneladas de petróleo. Y así se veía la playa. Cuando salió esta noticia en Corea, muchos de los coreanos dijeron, wow, ¿qué va a pasar con la población que vive del turismo en esa ciudad? Y los especialistas indicaban que solamente para limpiar lo negro se demoraría de 5 a 10 años. Entonces la gente coreana, ¿qué es lo que hizo? Hizo esto. Fueron a ir de viaje allá, a visitar allá los fines de semana después del trabajo para ayudar en la limpieza. A limpiar una roquita, a limpiar una piedrita, a colaborar en lo que se pueda. Y lo que ocurrió es que así se veía la playa en 3 meses. Lo que los especialistas habían indicado que se iba a demorar de 3 a 5 años, en 3 meses ya la playa se veía de esa manera.
La calidad de agua todavía había que mejorar, eso sí, pero ya era visiblemente el cambio que existía. Inclusive en las noticias salía algunas personas que habían cancelado su viaje de luna de miel para ir allá en su luna de miel y hacer la limpieza. Suena bastante raro, ¿verdad? Pero hay un término en Corea que a mí me encanta mucho. Nosotros siempre nos identificamos con el Uri. Uri significa nosotros. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica y también aquí en Ecuador, nosotros nos identificamos con el mí, con el yo. Por ejemplo, usted dice, esta es mi universidad, este es mi carro, esta es mi familia, esta es mi silla, esta es mi cámara, este es mi evento, esta es mi charla, etcétera, etcétera. En Corea siempre nos identificamos con el Uri. Es Uri charla, es nuestra universidad, es nuestra familia, es nuestro carro. Inclusive, cuando yo presento a mi esposa, yo presento como Uri esposa. Es nuestra esposa. Obviamente no es nuestra esposa, es mi esposa, obviamente. Pero nos expresamos de esa manera porque ella es una integrante de la sociedad coreana. Y esa educación que nosotros recibimos cuando está en emergencia, por ejemplo, la ciudadanía, el país en sí, todo el país se une para encontrar una solución a esa problemática que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que aquí en la selva amazónica tenemos muchos derrames petroleros. Todos sabemos. Ahora la pregunta, ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros? Me incluyo también como un ecuatoriano de corazón. ¿Qué hemos hecho ante esa realidad? Creo que deberíamos pensar un poco al respecto. Entonces, la empatía, el compromiso social es una de las cosas muy importantes. Y finalmente, quiero hablarles de la conciencia tecnológica, que es muy importante. Acá en Ecuador tenemos acceso a la tecnología, ¿sí? La mayoría de las personas tiene un teléfono móvil inteligente, tiene su computadora, tiene su acceso al internet. Inclusive, antes de que cambiara mi teléfono, si yo tenía un teléfono bastante antiguito, bastante baratito, y fui a comprar a una señora mote con chicharrón, que me encanta el mote con chicharrón y le compro bastante frecuentemente, y ella tenía un iPhone 15. Yo le digo, wow, qué bueno que es su teléfono. ¿En qué lo utiliza? Y me dice, para ver YouTube y para ver YouTube. Entonces nosotros tenemos acceso a la tecnología y las estadísticas lo indican. ¿Sí? La mayoría de la población tiene acceso a un teléfono inteligente, tiene acceso al internet, utiliza el internet, pero la problemática es en para qué lo utilizamos. Entonces nosotros nos educan para utilizar la tecnología, pero no para utilizarlo de manera productiva, peor para crear la tecnología utilizando la tecnología. Y esa es la parte de la educación que nosotros debemos cambiar un poco el chip, de hacer entender que esta herramienta tecnológica que nosotros tenemos, que es el teléfono móvil, no solamente sirve para disfrutarlo, que está bien también, pero también se lo puede utilizar para muchas cosas productivas, para estudiar el inglés, para consultar las cosas de dudas que nosotros tenemos, para aumentar nuestro nivel de conocimientos, etcétera, etcétera. Y de esa perspectiva, obviamente es muy importante que nosotros enseñemos a las personas a utilizar la tecnología, pero es más importante enseñar a estas personas a que utilicen la tecnología de manera productiva y que pueda generar nuevas tecnologías basado en el uso de las tecnologías. Entonces, lo que queremos concluir es que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y va a introducirse a nuestras vidas diarias, aunque queramos o no. Aunque lloremos, chillemos, pataleamos, esto va a ingresar porque va a ingresar. Pero también eso significa que va a generar muchas oportunidades para las personas que estamos preparadas, pero va a ser una amenaza bastante grande para las personas que no estamos acostumbradas. Entonces, me gustaría indicarles a todos ustedes que acá en Ecuador se cuenta con un talento humano extraordinario. Yo siempre me sorprendo muchísimo cuando interactúo con Celia, que interactúo bastante, el talento que existe acá. Y adicional a eso, tiene una capacidad realmente intelectual de trabajo, realmente eficiente, realmente súper elevada. Entonces, eso demuestra muy claramente que acá en Ecuador tenemos, obviamente, un talento humano extraordinario. Por ejemplo, yo en los últimos 7 años he trabajado en 4 países diferentes y me he encontrado en todos lados ecuatorianos y todos ellos sobresalen. No es el promedio, sobresalen, literalmente. Entonces, la capacidad humana, la capacidad de talento humano en el Ecuador es extraordinario. Eso no lo pueden dudar. O sea, no lo duden. O sea, yo lo he comprobado. Eso es una verdad absoluta. Pero lo que no me aclara un poco es cómo, teniendo tantos recursos naturales, teniendo tanto talento humano, todavía no hemos podido desarrollarnos. Y de alguna manera se debe a estas 4 conciencias, hoy hemos visto 2, que debemos desarrollarlo un poco más. Entonces les invito a todos ustedes que digamos esta frase, no solamente cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol, sino que lo digamos en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la familia, en nuestras actividades diarias. Y si es que lo hacemos, yo estoy totalmente seguro que Ecuador se convertirá en una potencia no solamente regional, sino a nivel mundial.
Simplemente me gustaría terminar la charla del día de hoy con esta frase de Nelson Mandela que indica que la educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Entonces, repotenciemos la educación utilizando la inteligencia artificial y hagamos de este nuestro querido Ecuador una potencia regional y una potencia mundial. Le agradezco muchísimo por la atención de todos ustedes, ha sido un público realmente maravilloso. Y si es que tienen preguntas o cosas que podamos conversar conjuntamente, estaremos abiertos para hacerlo. Gracias por acompañarnos. Sigue con nosotros para que conozcas más de la ciencia que conecta.